Hola, ¿qué tal? Nuevamente nos conectamos, nos comunicamos para seguir difundiendo la filosofía perenne, la tradición en su conjunto, eh, a través de talleres, cursos, encuentros, libros. Vamos tratando de difundir, junto con otros compañeros del camino, la filosofía perenne, la tradición primordial. Uno de los temas que desarrollamos frecuentemente en diversos talleres y cursos es el de la vida como viaje. Eh, Somos homo viator, viajeros. Básicamente aplicamos para esto el concepto tradicional de la escritura de guiones aplicado a la revisión de la propia vida como si fuera un viaje, un relato. La premisa sería que la vida es un viaje, el viaje es un relato. El relato o viaje conduce hacia un destino y la vida, viaje o relato, por lo tanto, tiene sentido y motivo, porque si conduce hacia un destino, tiene un sentido en el sentido de dirección. La palabra Tao, entre sus múltiples acepciones, significa camino, sentido, dirección. Bien, y por lo tanto, que nosotros muchas veces no encontremos el sentido de nuestra vida y tengamos la sensación, la percepción de que nuestra vida no tiene sentido, son situaciones puntuales que pueden angustiarnos y que por supuesto es valedero sentir eso, pero justamente este concepto de que el viaje, este viaje, relato, tiene un sentido, una dirección, quiere decir que por lo tanto nuestra vida tiene un sentido. Y aquí cabe una pregunta clave inicial. ¿Este sentido está prefijado o se lo damos nosotros? Con respecto al sentido prefijado, ciertas líneas espirituales sostienen que de alguna manera estamos aquí, en la existencia, en este mundo a través del cual somos Homo viator. Eh, ¿Qué tiene un sentido? Que estamos aquí por alguna razón y para algo. Ahora bien, después las disquisiciones que se desarrollan en libros, textos, bueno, es cuál es ese sentido, quién lo pone, quién lo otorga, quién lo brinda, pero fenómeno. Más allá de eso, independientemente de que uno tenga herramientas para indagar cuál sería probablemente ese sentido, para eso la tradición habla de la vocación, vocatum, el llamado, ser llamados. ¿A qué nos sentimos llamados en la vida? Ese podría ser la llave que abra la puerta de acceso al sentido prefijado. Independientemente de eso, en paralelo, tomemos una frase que Tolkien, el gran escritor, pone en boca de Gandalf en un diálogo que tiene con Frodo en El Señor de los Anillos, en el primer libro, en el que Gandalf le dice a Frodo, en definitiva, lo único que podemos hacer es decidir qué hacer con el tiempo que tenemos. ¿Y cuánto tiempo tenemos? No sabemos. Entonces, ¿qué hacer con el tiempo que tenemos? Esa es la frase que Tolkien pone en boca de Gandalf para que se la diga a Frodo. Nosotros podemos dar un sentido. Para eso tenemos que revisar, releer
reescribir el guión de nuestra vida. Somos viajeros de la vida y personajes del relato de esta vida. Detrás del viajero o personaje hay una persona. Y la persona, viajero o personaje, tiene, por lo tanto, sentido, motivo y destino. Todos venimos de, estamos en y vamos hacia buscando un sentido, un significado para nuestra vida. Primera pregunta entonces para nosotros. ¿Cuál es el sentido, nuestra búsqueda en este viaje? ¿Cuál ha sido? ¿Qué cambios ha tenido? ¿Cuál es en este momento? Y de ahí se desprende una siguiente pregunta. ¿Nuestra búsqueda sigue siendo la misma? Si sigue siendo la misma, entonces cabe revisar. ¿Estamos por buen camino hacia la respuesta hacia el encuentro del sentido de nuestra búsqueda? Si es que sí, sigamos adelante. Tal vez encontremos que ni. Un poco sí, un poco no. En algunas cosas sí, en otras no. Para eso tenemos una herramienta sencilla, agarrar una hoja, trazar una línea vertical en una columna, aciertos y en otra errores. Aciertos, errores de nuestra vida como viajeros de este viaje, como personajes de este relato. Y entonces, el tema da para un taller entero, que de hecho lo hacemos. Pero más allá de eso, como una colaboración para compartir, tarea para el hogar, como decimos muchas veces, ¿qué pregunta le haríamos al protagonista de nuestro relato, de nuestra película, de nuestro viaje, de nuestra vida? Todos cuando vemos una película, una obra de teatro o leemos alguna obra, una novela, un cuento, desde afuera siempre sabemos algo que el protagonista ignora. Y muchas veces, como espectadores, no, no, por ahí no, es por el otro lado. Bueno, tarea para el hogar. Yo pudiera ver mi propia vida como una película, el biograma, la flecha del tiempo, tomando en cuenta mi búsqueda pasada, mi búsqueda presente. ¿Qué le diría al protagonista de mi viaje si yo fuera espectador de mi viaje? Por eso Borges muchas veces ha dicho que leer es releer y escribir es reescribir. La invitación esto a releer la historia de nuestra vida y a reescribirla con las modificaciones pertinentes que son absolutamente individuales y nadie desde afuera puede decirnos qué habría que cambiar. Desde afuera alguien, nuestros Virgilios, nuestros Baqueanos del camino pueden sugerirnos modificaciones, cambios, ajustes, pero quienes en última instancia debemos decidir qué hacer con el tiempo que tenemos somos nosotros mismos. Dentro de estas preguntas básicas, fundamentales, digamos, ¿cómo es mi personaje de este viaje? Veamos nuestro viaje en la vida como una película. Tuviera que contarle a alguien mi vida, como si fuera una película. ¿Qué le diría? Fui a ver la película de Juan Pérez, yo. Ah, ¿y de qué trata? Bueno, trata de, eso es, cómo relataríamos a alguien la historia de este personaje
que somos como viajeros de la vida. ¿Cómo se lo contaríamos? ¿De qué trata? Y este personaje, protagonista de esta vida, ¿en qué se equivoca? ¿En qué acierta? Esa la hoja con las dos columnas de aciertos y errores. ¿Qué heridas tiene? ¿Qué traumas, diría Freud? ¿Qué fantasmas tiene? Lo ominoso, el conjunto del resultado de la historia familiar e incluso transgeneracional. De nuevo el biograma, para ver cuáles eran nuestras heridas. ¿A qué le teme y qué desea este protagonista? Y entonces, planteado eso, podemos sentarnos contemplativamente para que todo eso decante poco a poco y en función de eso decidir qué hacer con el tiempo que tenemos. Que podamos releer y reescribir en paz y con felicidad nuestros respectivos guiones, nuestros respectivos relatos y reescribir si es necesario, redireccionar nuestro viaje si es necesario. Pero tengamos presente que siempre tiene un destino y por lo tanto tiene una dirección. Eso ya es alentador. ¿En qué sentido? Pues valga la redundancia. Cuando siento que la vida no tiene sentido, tal vez lo que estoy sintiendo, con todo lo legítimo de ese sentimiento, no es una crítica, no es un cuestionamiento a sentir eso, porque muchas veces en la vida uno siente eso, por múltiples legítimo. Y tampoco es un consuelo lo que vamos a decir ahora, pero cuando sentimos que la vida no tiene sentido, lo que estamos realmente sintiendo es que no entendemos qué está pasando. No logramos ver hacia dónde estamos yendo. Y cuando no logro ver por dónde voy y hacia dónde voy, necesito preguntarle al vaquear, al que conoce el camino. Todos tenemos algún Virgilio que nos acompañe como a Dante en la comedia. Todos a lo largo de la vida hemos tenido y seguiremos teniendo diversos encuentros con hombres notables, como diría Gurdjieff, eh, vaqueanos, que conocen el camino y nos pueden decir, es por aquí, vas bien, o vas bien, pero habría que modificar esto, o no es por ahí, es por allá, y nos orienta. Pero siempre hay un destino, hay un sentido. Tal vez hay momentos en la vida donde no logramos verlos por el impacto de las situaciones, de las circunstancias, por el estrés que vivimos, por el dolor de las circunstancias. Y entonces sentimos que nuestra vida no tiene sentido. Siempre tiene un sentido. Cuando siento que no tiene sentido es porque no estoy logrando verlo. Y no es una crítica. Es momento de pedir ayuda. Que tengamos una amable relectura y reescritura de nuestro guión existente. Nos vemos próximamente.